Bien, grabar y compartimos. Acá. Bueno, como siempre, si tienen alguna duda o alguna pregunta, sobre todo los pichones y pichonas que están en el aula, escribimos al grupo, ¿sí? Bien, lo último que habíamos visto de esto del proceso de división celular eran las etapas de la interfase, ¿no? La etapa G1, la etapa S, la etapa G2. En donde la célula crecía, duplicaba su material genético, ¿no? Se volvía a condensar, se duplicaban los centríolos, etc. Y habíamos puesto el ejemplo de las neuronas. Esto lo vimos ayer, exactamente. Bien, acá, bueno, nada, hace un poquito de mención a la etapa G0, que es aquella que dijimos que puede estar presente en algunas células, en la gran mayoría no tiene esta etapa, pero en algunas sí, en donde la célula detiene su ciclo celular, ¿sí? Es como que lo para, ¿sí? Y luego lo reanuda, ¿sí? Pero esto no se da en todas las células, es bastante raro. Entonces, redoblantes, arrancamos con el ciclo celular, así que los quiero a todos ATR. ¿Estamos ATR? ¿Ninguno duerme? Bien, Joaquín está almorzando, así que él está en ATR, genial. ¿En el aula ATR? ¿Arrancamos? Bien, a full. Sí, tienen un sueño, bueno, listo. Genial, entonces, proceso de mitosis y citocinesis, ese es el título. Bien, una vez que la célula finaliza el proceso de la interfase, ¿no? Ya terminamos con la etapa G2, ya está lista para dividirse, ¿sí? O sea, ya puede dividirse, o sea, entra directo en el proceso de mitosis. Y obviamente para distribuir el cromosoma que acaba de duplicar, los cromosomas que acaba de duplicar, a cada una de sus dos células hijas. Entonces, en el comienzo de la mitosis, los cromosomas siempre van a estar condensados. Eso lo dijimos ayer y es muy importante, ¿sí? Bien, acá volvemos a repetir un poquito más, ¿no? Para recordar los cromosomas, estaban compuestos de dos cromátides, cromátidas, cromatinas, qué sé yo, o sea, hay muchos nombres distintos, que eran hermanas y homólogas, ¿sí? Pero particularmente lo que va a pasar en el proceso de mitosis, y esto lo habíamos mencionado un poquito antes también en las otras clases, es que esos cromosomas se van a unir al uso mitótico, ¿sí? ¿Se acuerdan el famoso uso mitótico? ¿Por dónde se unen? Se unen por el cinetocoro, ese botoncito que estaba justo en el medio. Como el cinetocoro se une a las fibras que forman el uso mitótico, esas fibras se van a llamar cinetocóricas, porque se está uniendo el cinetocoro, pero no importa, no nos importa tanto. Bien, vamos a ir directo, esto es como una pequeña introducción, ustedes después lo leen, pero es más o menos lo que acabamos de decir, ¿sí? Con el tema de exactamente en qué parte del cromosoma se une, pero eso, nada, un poco de relleno, digamos. Lo que nos importa es esto. La mitosis es el proceso que obviamente sigue a la interfase y como todo es complicado en la biología, está compuesto de 4 etapas, ¿sí? La primera se llama profase, la segunda se llama metafase, la tercera se llama anafase y la cuarta se llama telofase. Parece difícil y no quiero que escupan los que están comiendo, pero la realidad es que ¿cómo hacemos para recordar cada una de las fases, cuál viene primero, cuál viene después, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica para ya saber el orden de estas, porque todos terminan en fase, ya es medio complicado eso, ¿no? Entonces, para recordar cuál viene primero, tenemos que agarrar la primera sílaba, o la primera parte de la palabra, en este caso, pro, meta, ana y telo. O sea, ¿no? Siendo super pro, meto a Ana en el telo. ¿Ok? Es un poco subido de tono, la verdad. No sé si ustedes interpretan, pero es una muy buena forma de recordar. ¿Sí? O sea, nos llevamos a Ana al telo. Perfecto. Genial. Bien. Nada, a mí me sirvió mucho
esa analogía un poco subida de tono, digamos. Bien. Entonces, acá se me comió más. Siempre que estemos hablando del proceso de mitosis, vamos a estar hablando de las células somáticas, que eran las que tenían 46 cromosomas, ¿sí? Aquellas células que tienen 46 cromosomas, se las llama también, o sea, el término correcto en genética, y esto lo tenemos que aclarar porque lo vamos a ver más tarde, se dice que son células que se llaman diploides, ¿sí? Esto no tengo exactamente bien en claro de dónde viene esta palabra, pero todas las células que tienen 46 cromosomas se llaman diploides. O también se las llama 2N, ¿sí? O sea, cuando veamos células 2N, sabemos que tienen 46 cromosomas, ¿ok? Cuando veamos la meiosis, les cuento cómo se llaman las que tienen 23, porque obviamente que también tienen nombre. Bien, importante. Entonces, células somáticas, 46 cromosomas, o 2N, llamadas células diploides. Unos párrafos más arriba habíamos dicho que la interfase, que lo escribí con C, ¡qué burra! Perdón. La interfase, la célula duplicaba el material genético, ¿sí? Duplicaba todos los centrosomas, duplicaba algunas organelas, duplicaba también los centríolos. Y claro, al haber tanta cantidad de material genético dentro del núcleo, los cromosomas ya no se distinguen. Es como que ya es toda una maraña de X o de cruces, ¿no? Que es medio todo un lío. Pero obviamente siempre están condensados. Eso siempre es igual. Entonces, la primera fase de la mitosis, dijimos, es la profase. Por lo general, es la fase más larga de las 4, es la que toma más tiempo, ¿sí? A veces, algunos libros, algunos científicos, a esta etapa la llaman profase temprana, porque hay también otra parte que se llama profase tardía. Es como que ya encima esta profase la dividen en dos. Nada, yo se los cuento. Nosotros le podemos decir solo profase o decirle profase temprana y después profase tardía. Da igual, o sea, siempre en la misma etapa, digamos. Siempre es la etapa de profase. Bien, en esta etapa, lo que sucede, ¿sí? Por eso acá dice profase temprana. Lo que sucede es que la cromatina tiene que estar ya 100% condensada, ¿no? Si queda algo sin condensar, se termina de condensar acá. Y obviamente que los cromosomas se vuelven 100% visibles al microscopio, de la única forma en donde lo puedo ver. Y se comienza a formar el uso mitótico, ¿sí? Recordemos que los centríolos estaban duplicados, en este caso se va a ir uno hacia un polo de la célula y el otro hacia el otro polo, y entre ellos se van a comenzar a extender, ¿sí?, estas fibras de microtúbulos, formando este famoso uso mitótico que lo vemos por primera vez en nuestras vidas, ¿ok? O sea, tiene forma de uso, el uso tiene así como esta forma de, parece como de hoja, no sé. Bien, entonces queda conformado todo el uso mitótico, los rieles por los cuales van a circular los cromosomas, ¿sí? Y acá dentro, obviamente, del núcleo se empiezan a condensar. Desaparece el nucleolo, chau chau, adiós, se desintegra, luego volverá, pero por ahora se desintegra para dejar espacio a los cromosomas, ¿sí? Bien, y acá dice, los microtúbulos que formarán los usos mitóticos se desarticulan para poder articularse de forma correcta, los pares de centríolos migran hacia los polos opuestos de la célula, y comienza la formación del uso. Desaparecen los nucleolos, o sea, de las células que sean, y la envoltura nuclear, o sea, la membrana nuclear, se empieza como a dispersar, ¿no? Se empieza también a diluir, ¿no? Medio como que se empieza a fragmentar, justamente para liberar lo que tiene dentro, que son los cromosomas. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de esta fase? ¿En el aula estamos bien? Profe, Sí. ¿puedes repetir lo último que dijiste? Repito lo último que dije. Vamos a hacer un repaso general de todo. Bien. Mitosis. La mitosis, 4 fases. La primera se llama profase, la segunda se llama metafase, la tercera se llama anafase, y la tercera se llama telofase. Meto a ana en el telo, ¿ok? Bien. La profase
simplemente le podemos decir profase, o le podemos decir, dividirla en dos y decir profase temprana y profase tardía. No importa, es lo mismo. Yo se los cuento porque capaz ustedes leen algún libro que está distinguido esto y me van a decir, esto la profe no lo dijo. Y sí, la profe lo dice, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que sucede en esta profase? ¿Sí? Los cromosomas dentro del núcleo ya están 100% condensados. La cromatina está condensada, se forman los cromosomas, ¿sí? Como hay mucha cantidad, porque el material genético está duplicado, y es como que ya el núcleo les cuesta contenerlo, tiene más material del que puede soportar, la membrana del núcleo comienza como a dispersarse, a deformarse, se empieza a fragmentar, obviamente va a desaparecer, ¿no? O sea, claramente, la membrana del núcleo, ¿sí? La membrana nuclear, obviamente va a empezar a desaparecer en esta etapa, ¿no? También desaparece el nucleolo, porque claro, necesito espacio para los cromosomas. Entonces directamente el nucleolo, como no va a participar, porque el nucleolo, ¿se acuerdan que estaba más relacionado a la formación de los ribosomas? Acá no involucra a los ribosomas, acá lo que nos importa es el material genético. Entonces, el nucleolo, chau chau adiós, se desintegra, ¿sí? A su vez, ¿qué es lo que pasa por fuera de esa membrana nuclear? Los dos ¿cómo se dice? Ya estoy media perdida. Los centro... ya estoy perdida. Los centríolos, ahí está, los centríolos, no estoy perdida, es como que no me salía la palabra. Los centríolos que están duplicados ya comienzan a migrar a extremos opuestos de la célula, ¿sí? Uno acá y otro acá, o puede ser que uno quede acá y el otro acá, o uno acá y el otro acá, no importa, la cosa es que quedan en extremos opuestos de la célula, ¿sí? Y entre ellos, a medida que se van alejando, se van formando estos hilos, estas hebras, estos rieles, que es el uso mitótico. Se empieza a formar en la profase, ¿ok? Se empieza a formar como estos rieles por donde después van a circular los cromosomas. ¿De qué están formados? Ya medio que lo dijimos en la clase pasada, son microtúbulos, ¿sí? O sea, son estructuras, los microtúbulos tienen la característica, si recordamos un poco el año pasado, de poder reorganizarse, ¿no? Es como que se desorganizan y se vuelven a organizar en algo distinto, ¿no? Como si fueran piezas de un Lego, que yo puedo armar un castillo, un auto, una persona o lo que sea. Bueno, acá los microtúbulos son pequeñas piecitas que se van desarmando y armando en otras cosas, ¿sí? Se pueden desarmar y armar en el citoesqueleto para formar una célula, o en este caso en el uso mitótico, ¿ok? Entonces, entre los dos centríolos, que se están yendo uno a cada extremo de la célula, se forma este uso mitótico. Se empieza a formar, ¿no? O sea, ya veremos que en un momento termina, obviamente, de formarse. Así que eso es todo lo que pasa, ¿sí? Bien, igual lo tienen acá escrito. Si ustedes quieren ir haciéndose un punteo, pueden ir haciéndolo también con las cosas que pasan, pero está acá escrito. Bien, dijimos entonces, si había una profase temprana, hay una profase tardía, pero en realidad esto de profase temprana, tardía o metafase temprana, son todos nombres para decir lo mismo. O sea, yo no los quería confundir, pero la verdad es que son términos que ahora se están usando bastante. Y si ustedes entran a mirar videos, entran a mirar lo que sea, les van a aparecer. Así que yo no puedo no dárselos. Pero bueno, en esta profase temprana pasa lo que vemos acá en el dibujito. Luego obviamente le sigue la profase tardía. La profase tardía también es la metafase, que es la fase siguiente, pero temprana. ¿Ok? O sea, la metafase es la fase que le sigue a la profase. Entonces, la tardía de una es la temprana de la siguiente. ¿Se entiende? Más o menos. También la metafase, como está ahí medio entre la profase y la metafase, se la llama prometafase, ¿no? Porque es una mezcla entre la profase tardía y la metafase temprana, ¿ok? Nada, es un lío de nombre, ya lo sé, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en esta metafase temprana o esta prometafase? Teníamos el cromosoma, ¿se acuerdan? Que tenían las dos cromátides hermanas. Bueno, los pares de cromátidas, o sea, el cromosoma, porque dijimos cada cromosoma tiene dos cromátides, par de cromátides es un cromosoma, se van a ubicar en el centro de la célula, ¿sí?
Están en el ecuador de la célula. El ecuador es el centro, ¿no? Y se van a posar por encima, o sea, se van a ubicar por encima de estas fibras del uso mitótico que se llamaban fibras cinetocóricas. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? ¿Ok? O sea, se termina de formar el uso mitótico o el uso acromático, como ustedes quieran. Cada polo tiene un centríolo, ¿sí? Se formó todos los rieles. En el medio, no sé si se llega a apreciar, hay como una línea verde que está como punteada. Ahí es donde supuestamente está el núcleo, pero la envoltura nuclear, pero ya casi es inexistente, ya acá ya se terminó de desintegrar toda más o menos, libera esos cromosomas, y los cromosomas se van a ir ubicando hacia el centro de la célula, pero sobre los rieles, ¿ok? Sobre los rieles del uso mitótico. ¿Sí? O cinetocórico. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? ¿En el aula estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Seguro? Bien, no se duerman, porfis. Ok. Perfecto. Esto es la profase tardía o la metafase temprana. Ahora pasemos a la metafase tardía o directamente llamada metafase. O sea, listo, cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que pasa en esta metafase? Los cromosomas, los pares de cromátidas, directamente ya están ubicados exactamente en el medio de la célula. El uso mitótico o acromático se forma por completo, o sea, tengo todo el riel para avanzar si quiero, pero re-ATR, ¿no? Bien, y los cromosomas están justo alineados en el medio. O sea, parece una locura, porque en la naturaleza no es raro encontrar, pero esto es así, es exacto. ¿Ok? Justo alineado en el medio. Bien. Esta línea en el medio puede llamarse placa ecuatorial o línea ecuatorial, justamente por esto, ¿no? Porque para decir están en el medio, pero bueno. Bien. Bueno, acá le llaman placa metafásica, es lo mismo, en el medio, sabemos que están en el medio. Bien, eso es lo que pasa en esta metafase tardía o directamente en la metafase. Vamos a la siguiente, ¿sí? La siguiente es la anafase, directamente, la anafase. Acá no tenemos anafase tardía ni nada de eso. Bien. ¿Qué pasa en el proceso de anafase? En el proceso de anafase, los centríolos los centrómeros que estaban formando el centro del cromosoma, se va a empezar a separar, ¿sí? O sea, ese centrómero que era el medio del cromosoma, que es de donde va a estar enganchado en los microtúbulos del uso mitótico, ¿sí? En realidad con el cinetocoro, ese cinetocoro se empieza a separar. Pero como ya está enganchado del riel, ya está enganchado de los microtúbulos, ¿sí? Del uso mitótico, a medida que se va separando, la propia célula, que también encima está creciendo de tamaño, ¿ok? La propia célula va a llevarse arrastrada, ya por una cuestión física, lógicamente, a una cromátide de cada lado. ¿Ok? O sea, vuelvo acá arriba, yo tenía acá re justo, todos hermosos, los cromosomas. Fíjense cómo están dispuestos los cromosomas. No están paraditos, están acostados, ¿sí? Justamente están acostados porque como justo por el medio, donde está el cinetocoro o el centrómero, se va a producir esa ruptura, se va a empezar a separar, es lógico pensar que cada cromátide, que sería cada patita, ¿sí? Del cromosoma, se va a ir la mitad hacia un centríolo y la otra mitad hacia el otro centríolo, que es exactamente lo que pasa acá, ¿sí? O sea, la mitad se me va para arriba y la otra mitad se me va para abajo, o sea, para arriba y para abajo, digamos, donde están los centríolos, ¿sí? Puede estar de costado, no importa. Pero se va para cada lado del centríolo, porque además de que se separan, este uso acromático empieza como a tirar, ¿no? Desde el centríolo como que empiezan a tirar, y claro, se empiezan a tirar, llevan arrastrando la mitad de un cromosoma, o sea, una cromátide, ¿ok?
y se van hacia los polos, hacia cada polo opuesto, o sea, hacia cada centríolo. Bien, entonces, ¿por qué se produce esto así? Justamente es para asegurarme de que la mitad, o sea, de esos cromosomas que yo tenía en la otra fase, la mitad vaya para acá y la otra mitad vaya para acá, ¿sí? Si hay alguna mutación en estos cromosomas, en el momento en el cual la mitad se vaya para un centríolo y la mitad se vaya para el otro, no va a ir la misma cantidad de cromosomas. Ahí va a faltar seguramente alguna cromátide, ¿ok? Entonces ya a partir de este punto, obviamente ya antes, es irreversible, ¿no? Y ya mucho más no se puede hacer. Se van los que se van y listo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá yo les puse, hay un modelo que es el más aceptado hoy por hoy, es el que se entiende qué es lo que pasa así, que el movimiento de estos cromosomas, además de porque el uso mitótico está como tirando desde el centríolo, hay también algunas proteínas motoras, ¿sí? O sea, que se encargan de la parte motora, asociadas a los cinetocoros de los cromosomas. Pero bueno, son teorías de lo que supuestamente es lo que pasa. Obviamente nadie es un cromosoma para saberlo, ¿no? Pero bueno, entonces los microtúbulos empiezan a tirar, ¿sí? Se separan los cromosomas, cada cromátide, cada juego de cromátides va hacia abajo, ¿sí? Y cada juego de cromátides va hacia arriba, ¿sí? Bien, ¿dudas o preguntas de la anafase? ¿No? ¿Estamos bien? En el aula, que no los veo, ¿estamos bien? Es como que les pongo reactivar y no se reactiva el audio. Bueno, ¿están bien? ¿Sí? En el aula, bien, ahora sí los veo, genial, estupendo. Ok, eso es lo que sucede en la anafase. Ahora vamos a la última de todas, que es la telofase, ¿sí? Entonces, ya nos quedan 5 minutos y se nos cortan, les pido ya antes que me olvide que por favor se vuelvan a unir, así terminamos bien la mitosis. En esta última fase, ¿sí? En la telofase, los cromosomas, obviamente ya, o sea, las cromátides, ya se encuentran en los polos opuestos, ¿no? O sea, ya llegaron cada uno a un polo opuesto, ¿sí? O sea, y claro, ya está, ya el uso mitótico ya cumplió su función, ya hizo de riel, ¿no? De ruta para que los cromosomas migren. Entonces empieza a dispersarse, ya está, listo, yo me voy tranquila a descansar, buenísimo. Se empieza a dispersar, ¿no? Los microtúbulos que los formaban empiezan a formar otras estructuras, buenísimo. Claro, por ejemplo, acá no menciono una telofase tardía, como una segunda parte de la telofase, ya se comienzan, como ya los cromosomas están cada uno en su lado de la célula, digamos, ¿sí? En este último proceso de telofase hay que volver a reorganizar todo, obviamente, porque o sea, ya dupliqué material genético, ya lo envié a cada extremo de la célula, ahora tengo que reorganizar todo para que me queden las células joya, ¿no? Entonces, claro, la célula en general, que está aumentando de tamaño, empieza a invaginarse o estrangularse en el medio, ¿sí? Obviamente acá tengo que cortar, tengo que generar 2 células, ¿no? Ese era el objetivo de todo. Bien, entonces el uso mitótico desaparece, ¿sí? En un extremo tenemos un centríolo con un juego de, de cromátides hermanas, ¿sí? Acá empieza a reaparecer el nucleolo, empieza a reaparecer la membrana del núcleo, ¿sí? Y los cromosomas empiezan a descondensarse, empiezan a transformarse de cromosoma a cromatina, ¿ok? Nuevamente. Y lo mismo ocurre de este lado, ¿no? Es como que estoy encaminando de nuevo a la célula a que se forme como la conocemos, como la estudiamos el año pasado. Y obviamente que en todo este proceso, ¿sí? Todo esto que está acá, que es gris, es citoplasma, ¿ok? O sea que esto se va imaginando, pero queda citoplasma de este lado y queda el citoplasma de este lado. Y obviamente que en el citoplasma que hay también organelas. O sea que en la célula, en el momento en el cual se comienza a estrangular o se comienza a dividir, quedan algunas organelas de este lado y quedan algunas organelas de este lado. ¿Ok?
Entonces, lo que dice acá arriba es, durante la telofase tardía se forman las nuevas envolturas de los núcleos, las membranas nucleares, alrededor, ¿sí?, de los cromosomas, que ya se empiezan a volver difusos porque se empiezan a descondensar, ¿sí? Se transforman como en la cromatina laxa. Obviamente en cada núcleo, en cada este núcleo nuevo que se formó, reaparecen los nucleolos, eso que dijimos antes que desaparece el uso, y frecuentemente se comienza a formar un nuevo centríolo junto a cada uno de los previos, porque dentro de los, acá, dentro del, no sé por qué puse esto, porque me parece que quise poner como que cada célula ya iba a tener un centríolo que ya venía como de la mitosis, digamos, ¿no? O sea, cada uno se queda con uno de los centriolos. Bien, más o menos. Ok, hasta ahí, hasta ahora. ¿Bien, más o menos? ¿O es mucho lío? Sé que es muy No, difícil, está bien. pero bueno, ok. Si les ayuda, quizás les ayude. Estos dibujitos que están acá, yo los saqué de una página, ¿sí?, que es muy buena para mí, a mí me ayudó mucho cuando yo lo tuve que estudiar. La página se llama Khan Academy, no sé si la conocen. Voy a dejar de compartir un segundito. Lo voy a poner en el chat y lo pongo en el grupo. Pero esa página está buena, khanacademy.com. Sería Khan como Gengis Khan, no sé si lo ubican. Y Academy como academia en inglés.com. Esta página tiene videos de un montón de cosas, de biología, de física, de química, de matemática, ¿sí? Creo que tiene cosas de geografía también. Si les sirve, pueden entrar a chusmear, ahí hay más información que las que yo les di, obviamente, y también hay videos. Y todas esas imágenes que yo les saqué son de ahí, ¿ok? Se nos corta desde el celu. Bien, voy un segundo a nuestra unidad, ¿sí? Porque lo que me había quedado por aclarar es, una vez que termina el proceso de telofase, ¿sí?, empieza el ciclo, o sea, sigue obviamente la citocinesis, que ya la vimos, que es la separación, ¿sí?, de las dos células, ¿no?, cuando se corta esto por acá, y luego puede ser que la célula entre en un periodo como de descanso, en donde no hace mitosis, o puede ser que empiece nuevamente el proceso de mitosis de nuevo en la interfase, en la etapa G1, ¿sí?, que son los dibujitos que vimos al principio. Bueno, acá también lo muestra, ¿sí? Acá muestra obviamente que se produjo la citocinesis por completo, se generaron las dos células hijas, y obviamente con todo lo que mencionamos antes, cada una con un centríolo, con el citoplasma con las organelas, una membrana nuclear, y por dentro un nucleolo y el material genético, que acá está laxo, está en forma de cromatina, descondensado, ¿sí? Y acá le pusieron un nombre de G1 temprano para dividirlo como de la G1 tardía, que sería la interfase, ¿no? Pero es lo mismo, ya sabemos. Bien, entonces, para finalizar, como resumen, el resultado de este proceso: se obtienen dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46, o 2N, o dos células diploides, igual a la madre progenitora. Para hacer un repaso, en la interfase, recordemos, se duplica el material genético, ¿sí? Acá lo vemos, está de color rojo y color azul, ¿sí? Se duplican los centríolos. Luego ingresamos en el proceso de mitosis. La primera fase se llama profase. En esta, los centríolos migran hacia cada lados opuestos de la célula, se comienza a formar el uso acromático o mitótico, ¿sí?, como quieran llamarlo, comienza a desaparecer la membrana del núcleo, desaparece el centríolo por completo, el nucleolo por completo desaparece, ¿sí? Obviamente que los cromosomas están condensados, la cromatina está condensada formando los cromosomas, ¿sí? En la metafase, los cromosomas se empiezan a ubicar en la línea del ecuador, o sea, cerquita de la célula. En realidad se ubican, ¿no? Porque vimos la metafase temprana y la tardía, pero no importa, en todo el proceso de metafase se ubican en el centro de la célula.
Cada centríolo ya está en un extremo opuesto, ya está completamente formado el uso mitótico, desapareció por completo la membrana del núcleo, ¿sí? Y los cromosomas están como ahí en el medio, enganchados por su cinetocoro a estas fibras del uso mitótico. Después pasamos a la anafase, en donde la célula se empieza a alargar, ¿sí? Y encima de todo eso, las fibras del uso mitótico desde el centríolo comienzan a tirar, comienzan a atraer hacia el centríolo a cada una de las cromátides hermanas de los cromosomas que obviamente ya se separaron, ¿sí? Se separan y cada una es enganchada hacia un extremo distinto de la célula. Y finalmente en la telofase ya llegaron hacia esos extremos, empieza a desaparecer el uso mitótico porque ya cumplió su función, se comienza a generar nuevamente la membrana del núcleo hasta formarse por completo, obviamente también con el nucleolo, y los cromosomas ya se descondensan, ¿sí? O sea, se ponen laxos, se relajan y forman cromatina. Finalmente se comienza a imaginar la célula y se empieza a imaginar tanto y se imagina tanto que llega un momento en el cual se rompe, ¿sí? Que es la citocinesis, y se terminan originando las dos células hijas, ¿ok? Exactamente iguales a la mamá. Bueno, acá está duplicado el ADN, pero igual a la mamá, ¿sí? Ese sería como el resumen, ¿sí? Acá hay otra fotito más, fíjense que es exactamente igual. Hay 2 millones de fotos en internet, así que si quieren buscarse más fotos, hay también, lo pueden hacer, ¿sí? Y por ahora lo dejamos acá, ¿ok? Y la clase que viene vemos qué pasa en organismos unicelulares, pero es esencialmente lo mismo, ¿sí? Les dejo de compartir. Mientras les comparto el videito de YouTube que vemos rápido, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Tienen algo que haya No. quedado? ¿No? ¿Estamos todos bien? Sí, Ok, bien. Entonces, yo busqué unos videitos de YouTube, ¿sí? Que también lo mismo, hay 2 millones de videos, pero traté de buscar alguno que se viera bien clarito, ¿sí? Los dos que vamos a mostrar ahora son 2 videos reales. O sea, está filmado en una célula, en un laboratorio que se la incitó a que hiciera la mitosis. O sea, se la estimuló para que produciera la mitosis y se pudiera filmar el video, ¿no? Bueno, se ve verde justamente por este estímulo que le dieron y etcétera, no importa, nosotros lo que nos importa es el contenido. Así que no es exactamente el dibujo, porque obviamente es real, no es un dibujo, pero tratemos de reconocer todas las fases. Algo importante para aclarar, en la célula no se dan las fases exactamente marcadas, digamos, ¿no? Es como que se la divide así, se le pone nombre a esas fases para poder estudiarla mejor, pero en la realidad no se da. Una se sucede a la otra en cuestión de segundos o días, ¿ok? U horas. Pero, ¿sí? ¿Se entiende eso? Todos ven el video, ¿no? Todos. Se ve el video aunque no se ve toda la pantalla entera, ¿no? sí. Sí, genial. Bien, entonces le damos play, ¿sí? Fíjense, este es el movimiento de los cromosomas, ¿sí? Que lentamente van migrando, ¿sí? Obviamente que no se ven estructuras como acá quizás sí, no sé si se llega a apreciar bien, a ver si hago así, la ven, ¿no? Igual la pantalla, ahora cuando se ve igual, ¿no? Capaz que se ve peor. Bueno, en este sector de acá y en este sector de acá están los centríolos. Y capaz que no se llega a ver muy bien, pero acá se ven como pequeñas fibras, ahora en el video en movimiento se va a ver mejor, pequeñas fibras que es el uso acromático, ¿sí? Y cada uno de estos choricitos que se forman, estas cuerditas, son los cromosomas, ¿ok? Lo vuelvo un poquito para atrás. Ahí va. ¿Sí? Fíjense cómo se ve, ¿no? Se ven como unas líneas que se extienden acá, ¿sí? Y obviamente que si los cromosomas se están ubicando acá es porque se están ubicando en el medio de la célula. Fíjense cómo se ordenan, ¿sí? Se van ordenando hacia el centro de la célula y ahí se separan en el proceso anafase. Perfecto, se ve perfecto, ¿sí? Entonces la célula
queda acá, se empieza a invaginar y se forma una célula y acá la otra célula. Y acá se terminan de separar. ¿Ok? Fácil, sencillo. Esperen, voy. Acá está, lo vemos una vez más porque dura 49 segundos. Va. Los cromosomas condensados, ¿sí? Desaparecen el núcleo, la membrana nuclear, van migrando hacia el centro, esto es en la telofase, ¿sí? El uso mitótico. ¿Ok? Una vez ubicados en el centro, cuando finaliza lo que llamamos la telofase, empieza la anafase, en donde se separan las cromátides y migran, una hacia cada lado. Mientras la célula se está invaginando, fíjense acá, se está invaginando, ¿sí? Hasta que llega un momento que, chimpum, se corta y ahí finaliza el proceso de citocinesis. Y queda una célula por un lado y otra célula por el otro. ¿Ok? Más o menos. Sí. Va. Ok. ¿Qué es esto que se abre acá? ¿Qué es esto? Propaganda. Bien. Les comparto el otro videíto, porque como que no sé, ahí se me volvió. Quiero salir. Ahí está. Bien. Esto se va acá. Este es un videíto similar, ¿sí? Bien. Muy parecido al otro, ¿ok? Esto, bueno, es una grabación de la grabación, pero se entiende el concepto. ¿Ok? Lo mismo, los cromosomas, se ve exactamente lo mismo, pero sin el color verde. ¿Sí? Es como un proceso por ahí se ve más lento, pero es exactamente igual. ¿Sí? Ahí se separan, ¿ok? Cada uno va hacia un polo distinto, ¿sí? Esta línea que queda en el medio es por donde se va a cortar la célula, ¿ok? Acá hay otro que está irradiado, ¿sí? Es un grupo de células irradiadas, o sea, con bioluminiscencia, ¿ok? Son como pequeñas compilaciones de diferentes videos de mitosis, ¿sí? Acá igual, todos son iguales, esencialmente es lo mismo. Obviamente estos son videos que están adelantados, no duran esto, ¿no? O sea, duran un poquito más porque, bueno, depende de la célula, en realidad durará un par de minutos, un par de horas, un par de días, puede llegar a durar hasta una semana, ¿sí? Depende de la célula. Pero en todas pasa exactamente el mismo proceso, ¿sí? Y acá otra vez volvemos a este verde. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos los videos? ¿Más o menos? ¿Entendieron? Sí, perfecto, genial. O sea, créanme que pasa en la vida real. Bueno, nos queda como un tiempito, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta ni nada, si quieren lo podemos dejar acá, para que ahí en el aula tampoco gasten mucho con los celus y se puedan preparar para salir tranquilos. La clase que viene vamos a continuar, ¿sí? Viendo un poco del proceso en los organismos unicelulares y veremos en un futuro muy cercano la meiosis. Tranquilos, porque la meiosis esencialmente es igual, ¿sí? O sea, es igual, más o menos es igual. Hay algunos detallitos que cambian, pero es prácticamente igual, ¿sí? Esta unidad que acabamos de ver y que estamos viendo la tienen en el Classroom. Ahora cuando terminemos la clase les subo los videitos para que los miren, pero si ustedes quieren busquen por su lado también. Recuerden, les vuelvo a escribir, la página, si quieren entrar a mirar, es así, khanacademy.com, ahí tienen estos videos, lo tienen en fotos, lo tienen explicado con un video y una chica que va anotando como en un pizarrón. Yo sé que es complicado, sé que es difícil de entender, sé que son muchos nombres y son muchos pasos, pero lo podemos repasar las veces que querramos. Es importante entender esto y yo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué justificativo les doy a los chicos para que
me crean que esto es importante. Y Perdón, profe, ya nos están pidiendo que salgamos. listo, nada. Entonces se los mando al grupo el justificativo y se quedan con las ganas. Listo, vayan entonces tranquilos, cuídense mucho. Gracias por Chao. haberse conectado. Adiós. Y bueno, en las casas lo mismo. Gracias por haberse conectado, haberme aguantado, que sé que